Continuando con esta sesión, y les doy la bienvenida a un espacio muy especial en el que hemos invitado a dos doctores, médicos cirujanos ambos, y ambos especialistas en urgencias, que nos van a acompañar hoy con un conversatorio Comunicación efectiva para el manejo de urgencias. Bienvenidos, doctores, y estamos acompañados entonces del doctor Carlos Fernando Vargas Valencia, médico cirujano, especialista en medicina de urgencias, que hace parte del grupo de trabajo de la Organización para la Excelencia de la Salud en el tema de centros de excelencia y además trabaja como médico en el Hospital San Ignacio. También nos acompaña el doctor Juan Pablo Vargas, quien además de ser médico especialista en urgencias, es el director del Instituto de Servicios Médicos de Emergencias y Trauma de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Valencia, doctor Vargas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y entonces, abramos este conversatorio. Tenemos 30 minutos para hablar de este importante y emocionante tema que nos une. Y la primera pregunta que quiero hacerles es acerca de cómo entender el término de comunicación efectiva en los departamentos de urgencias de los cuales ustedes son expertos. Doctor Vargas, ¿quiere abrir su micrófono, por favor? Bueno, muchas gracias por la invitación y este tema pues realmente es muy apasionante para nosotros. La comunicación efectiva en urgencias pues siempre ha sido un reto. Los servicios de urgencias funcionan 24 horas. Las interacciones que tenemos con nuestros pacientes pueden ser a las 2 de la mañana, donde tanto el paciente como el médico que lo está atendiendo puede estar fatigado. Se manejan altos volúmenes de pacientes, altos niveles de estrés, mucho ruido, lo cual pudiera ser como la combinación perfecta para hacer justificaciones en cuanto a no poder hacer una comunicación efectiva. Sin embargo, los estudios cada vez demuestran que la comunicación hace parte del 50% del proceso de atención. Es el 50% de la ecuación. Cuando miramos estudios de Joint Commission International, vemos cómo al analizar las deficiencias y los errores cometidos en urgencias, el 80% de estos errores se deben a problemas de la comunicación. Es por esto que no existe una excusa para que no se haga una comunicación efectiva en los servicios de urgencias. Cuando yo logro tener una adecuada relación con el paciente, cuando yo logro entablar un vínculo, esa confianza de ese vínculo es el otro 50%, hace que el paciente confíe en la fórmula que le estoy dando, hace que siga las indicaciones a la salida, hace que asista a los controles. Entonces, es muy importante la comunicación efectiva en los servicios de urgencias cuando estamos hablando de una de las relaciones que es la relación con los pacientes. Sin embargo, sabemos también que los servicios de urgencias tienen múltiples interacciones con todas las áreas de la institución y también es muy importante la comunicación entre compañeros, entre el personal médico y el de enfermería, entre los interconsultantes, los departamentos de imágenes diagnósticas, el personal administrativo. Todas esas comunicaciones, que es un gran entramado, deben aceitarse y sincronizarse perfectamente para garantizar el proceso de atención. Y como lo vimos en las charlas previas, todo tratando de girar en beneficio y en torno al paciente. Entonces, para cerrar de pronto esta primera pregunta, la comunicación efectiva en urgencias es importante, es indispensable. No es fácil de lograr, pero es posible y debemos trabajar para que se logre porque es parte fundamental de la atención. Doctor Valencia. Bueno, pues complementando un poco lo que dice el doctor Vargas, yo creo que los servicios de urgencias son en cierta manera un ejemplo de lo que pasa en las organizaciones. Y hoy en día las organizaciones, y tradicionalmente, para nadie es un secreto que los hospitales se comportan como una torre de Babel y existe una barrera en los procesos de atención entre el componente directivo, el asistencial y todos los mandos intermedios. Y el hecho de mirar la comunicación efectiva en un servicio de urgencias es cambiarse en cierta manera las preguntas y no es
qué se hace ni cómo lo hacemos, sino el por qué lo hacemos. Y el entender eso hace que uno al final del ejercicio lo único que haga es personas atendiendo personas, y que el principio de la ecuación cuando comenzó a estudiar medicina, que era curar, salvar, resolver condiciones de salud, se simplifica en un servicio de urgencias a una frase que es estar en la vida de muchas personas cada día, cada turno, y que uno solo tenga un propósito, que sea ayudar. Ese ejemplo hace que uno entienda que en torno a un servicio de urgencias el paciente no va por un médico o por una enfermera o por la reputación de una institución, sino va a que le resuelvan una condición específica de salud, y esa condición debe ser resuelta por equipos interdisciplinarios dentro de un servicio de urgencias. Y de ahí la importancia de empezar a trabajar en sistemas transversales de la atención, donde el liderazgo no sea otra cosa que el resultante de los desenlaces del paciente, como lo demuestra un libro que es muy famoso hoy en día, que es Ante todo no hagas daño, de Henry March. Y es que pues en últimas, y creo que este tipo de temas de comunicación efectiva, de comunicación asertiva, es un llamado para que el sistema de salud empiece a entender de mejor manera que esto no es como en el gremio militar, que a uno lo miden por el número de soles que tenga sobre la solapa, sino que uno también debería empezar a evaluar en qué medida el fracaso, los errores y los malos días que uno ha tenido en el ejercicio de la profesión son los que lo hacen de pronto más empático a uno de cara al próximo paciente que vamos a ver. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, porque además han recogido unos temas súper importantes. Un servicio de urgencias es un servicio diferente, difícil, estresante, que se mueve de manera muy diferente a cualquier otro servicio en el hospital. Y no por ello, como decía el doctor Vargas, tiene la excusa de tener una mala comunicación. Y decía el doctor Vargas también que están enfrentados a muchos retos, porque así como decía el doctor Valencia, los retos son... Bueno, hay un equipo interdisciplinario, hay mucha gente alrededor de ello, hay pacientes, hay familia, hay un ambiente de urgencia. ¿Cómo logran ustedes y cuál es el mayor reto entonces con respecto a esos procesos de comunicación efectiva en urgencias, doctor Vargas? El micrófono activado, por favor. Sí, específicamente, si hablamos de los retos en esta época del COVID, pues realmente la comunicación ha sido más difícil. Una gran parte de la comunicación es la parte de la comunicación preverbal. Vemos cómo sonreímos, cómo saludamos con la mano, cómo hacemos gestos de que estamos como captando la información, y realmente esto, sobre todo en las áreas de aislamiento, con todo el equipo de protección personal, con el tapabocas, con las gafas, con el overol, hacen que no podamos transmitir esa sensación de calidez que nos gustaría darle a nuestros pacientes. Para tratar de solucionar ese primer reto, nosotros lo que hicimos fue mirando cómo lo solucionaban primero en otras instituciones del mundo, y pues tomamos una foto amable de nuestro personal, y esa foto la usan por encima del equipo de protección personal, y de esa forma el paciente tiene como una cara detrás del equipo de protección personal y sabe quién es el que lo está atendiendo. Otro problema de la comunicación realmente son la comunicación con los familiares del paciente, que ve que su familiar entra a un área de aislamiento, donde pierde el contacto con él, donde no puede mirar cómo está evolucionando, y pues lograr transmitir esa comunicación, esa seguridad de que se le está prestando el cuidado adecuado, de que su familiar está bien o está mal en alguno de los casos, y que va a tocar de pronto intubarlo o alguna cosa así. Es un reto que hemos tratado de solucionar pues con la tecnología, con videollamadas, con una tablet que hay, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, que le permite al médico y al personal asistencial hablar con la familia, pero también le permite al familiar hablar con su familiar en muchos de los casos, y solucionar un poco esa ansiedad que genera ver cómo una persona y un ser querido entra a un área
que ha sido un poco satanizada, donde las probabilidades de muerte son mucho más altas. Y por último, otro reto que nosotros tuvimos y que todavía estamos en proceso de mejorarlo al 100% es la comunicación y la entrega de ese cuidado de los pacientes. En nuestra época de pronto más dura del primer pico, llegamos a tener casi 100 camas de cuidado intensivo y 3 pisos asignados para COVID. Eso implica 10 intensivistas de turno a la vez, eso implica 6 o 7 internistas de turno a la vez, y entonces saber en qué momento y a qué piso llamar para continuar ese traslado y ese cuidado de ese paciente es difícil cuando también la persona del otro lado tiene muchas acciones y le queda y no está pues una persona al lado del teléfono dispuesta a recibir esa información. Eso lo tratamos de solucionar con un celular, con radioteléfonos y por último con una persona, un asistente dentro de las áreas de aislamiento para poder contestar ese teléfono y favorecer la comunicación entre médicos. Y de esa manera, yo creo que esos son los 3 principales retos: la comunicación y la calidad de transmitir a nuestros pacientes, la comunicación con la familia y la comunicación entre los familiares en las áreas de aislamiento de COVID. Muy interesante, doctor Vargas. Doctor Valencia, la misma pregunta. Yo creo que este escenario de la pandemia, dentro de las pocas cosas buenas que nos dejó, fue que nos puso todos en la misma línea de partida y nos vimos por primera vez en el último siglo todos igualmente frágiles. Y ese ejercicio hace que cuando uno entraba a un área COVID o se veía enfrente a un paciente COVID, uno tenía el mismo temor, el paciente, el médico y el equipo humano que estaba alrededor de ese paciente. Y ese ejercicio hizo que fuera algo importante en el escenario de un servicio de urgencias, era en qué medida los servicios tenían la capacidad de permear la literatura y la evidencia que hoy en día se tenía con respecto al COVID, evidencia que era tan frágil como nosotros, y en qué medida nosotros podemos hacer que todo el mundo entendiera qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, en una condición donde se hace mucho más hablando de lo que uno puede hacerles desde el escenario clínico, porque pues para ser franco no es que uno tenga mucho arsenal diagnóstico y terapéutico para el COVID y que esas cosas están, creo que claramente establecidas, así como lo que no se debe hacer en el manejo de un paciente en condiciones de pandemia. Y lo más importante acá fue entender que nosotros no deberíamos comportarnos de la misma forma que se comportó el mundo cuando salió la epidemia del VIH y que se condenó al paciente por tener VIH, y eso hizo que existieran unas claras deficiencias en comunicación entre el sistema y los pacientes. Este ejercicio donde tú no lo podías culpar, tú no podías hacer comentarios, no era un ejercicio de que él hizo algo malo y por eso tenía COVID, porque pues al otro lado el personal de salud era el personal más contagiado en el contexto colombiano. Entonces el ejercicio acá de día, realmente uno sí podía verse por primera vez en los zapatos del paciente y podía sentir que el hecho de hacer una atención en salud te ponía en los mismos zapatos del paciente, en el mismo riesgo del paciente, y cuál era el valor diferenciador entre las instituciones cuando todos tenían la misma evidencia, todos tenían los mismos recursos, y de pronto parte del ejercicio era darse el espacio para que en la medida que la pandemia y el volumen de pacientes lo permitió, empezar a hacer información a los pacientes y a los familiares de forma presencial, y no preguntaban lo que uno creía, qué le íbamos a hacer, si estaba entubado, si no estaba entubado, si le estábamos poniendo inmunomodulador o no, sino la pregunta de ellos era por qué le dio a mi familiar si él hizo todo lo que decía
el ministro, todo lo que decía la literatura, todo lo que decían las campañas de publicidad, y cómo uno hacía para decirle que no era la culpa de ellos. Eso que le estaba diciendo el doctor Valencia es súper clave. ¿Sí? La forma de recibir y conocer qué es lo que realmente necesita el paciente es súper importante. Entonces, y acuérdense, doctor Valencia, doctor Vargas, que nosotros trabajamos mucho en lo que es atención centrada en la persona, y estos elementos son claves en lo que estamos diciendo. El ponerse en los zapatos del otro, como decía el doctor Valencia, por fin lo estamos haciendo, y el doctor Vargas comentaba algo muy importante, la comunicación en todas las vías, ¿sí? Al paciente, a la familia, entre los colaboradores, compañeros y amigos. Y entonces ya el doctor Vargas ha empezado a decirnos algo muy importante que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Existe alguna experiencia, doctor, alrededor del manejo de la pandemia en sus organizaciones con respecto al impacto de procesos articulados de comunicación efectiva? Usted nos contaba ciertas experiencias. ¿Qué más nos puede apoyar frente a cómo han manejado la pandemia y cómo mejoran la comunicación entonces en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en el Hospital San Ignacio? El micrófono está activado. Activa el micrófono, por favor. Claro, sí. Bueno, yo quería contarles un poco la experiencia, sobre todo de nuestro plan de emergencias y desastres, que es el que nos prepara para este tipo de situaciones. Nuestro plan de emergencias y desastres pues se actualiza anualmente. Tiene un simulacro anual, y dentro del plan de emergencias y desastres, que tiene 167 páginas, hay un capítulo que se llama Eventos de Interés de Salud Pública. Ese capítulo no es nuevo. Ese capítulo empezó a trabajarse en el 2009 con la pandemia de influenza H1N1. Tuvo otro auge después en el 2014 con la pandemia del ébola, y finalmente en el 2019 tuvimos una visita de Joint Commission donde nos decían: oiga, pero ustedes tienen este plan como si fuera solo para ébola, necesitamos que ustedes se preparen para cualquier situación y cualquier evento de interés de salud pública. Y ese evento fue antes de que se conociera siquiera el SARS-CoV-2. Entonces nosotros tuvimos una oportunidad de implementar nuestro plan, volver un plan más general, y de repente, después de un simulacro que hicimos en el 2019, aparece ya en el 2020 esta pandemia del SARS-CoV-2, y tenemos la oportunidad de poner en práctica lo que habíamos hecho, pero nos dimos cuenta, primero, que afortunadamente no nos llegó de primeras, no fuimos el país de origen del virus, y como lo mencionaba de pronto Jim en las charlas previas, uno veía la experiencia de China, veía la experiencia de Europa, veía la experiencia de Nueva York y de Estados Unidos, y veía lo que se nos venía. Entonces nos dimos cuenta pues que el plan que habíamos hecho en el 2019 pues iba a quedar realmente corto, y se activaron el comité de pandemias y el comité corporativo para poder escalar esa respuesta a los niveles esperados, viendo las experiencias de los otros países. Una vez trabajamos fuertemente a este plan, pues queríamos ver si estaba a la altura, y entonces empezamos a mirar cómo estaba esa articulación, esa comunicación, cómo estaban esos procesos articulados, y hicimos un primer simulacro de escritorio, pues porque las circunstancias no permitían hacerlo de manera real. En este momento, ese primer simulacro de escritorio nos mostró cómo todavía estaban algunas áreas y algunos tornillos pendientes de aceitar adecuadamente, y nos dio la oportunidad inclusive de hacer un segundo simulacro, ese segundo simulacro ya con más de 200 asistentes, que no solo logró poner ya sobre el papel y sobre la mesa todas las interacciones necesarias para llevar a cabo un adecuado proceso de atención, sino que también funcionó de plataforma para que toda la institución conociera todos los planes de cada una de las áreas y supiera cuál es el proceso de cada uno de los pacientes y los flujos de atención. Y ya después, a pesar de todos los simulacros y de todos los planes,
pues nos dimos cuenta que otra cosa importante es tener la flexibilidad para ir variando a medida que se van presentando las circunstancias y ir creciendo en unas áreas, decreciendo en otras, y estamos todavía en este proceso de acordeón, de crecer y decrecer de acuerdo a las circunstancias y los volúmenes que se han ido manejando, y siempre encontrando cada vez más áreas donde es importante mejorar la comunicación. Muchas gracias, doctor Valencia. Bueno, pues complementando un poco al doctor Vargas, creo que el ejercicio que hizo la Fundación Santa Fe con el simulacro para prepararse para atender los pacientes en la pandemia fue un ejemplo de la importancia que tiene hoy en día en el sector salud del liderazgo. Y fue un ejemplo en donde las instituciones que entienden el liderazgo como un ejercicio que no es de suma cero, que no se trataba de ser el mejor o de ver más pacientes, sino que el ejercicio acá era impactar país, fue lo que permitió que ese ejercicio de liderazgo les permitiera a todos los participantes de la organización, y el doctor Vargas me corregirá si no, todos sabían qué tenían que hacer en torno al manejo de la pandemia. Todos tenían los datos, todos sabían cómo eran las métricas y todos conocían cuál era el plan de contingencia y el plan de acción de cada uno de los servicios que estaban involucrados con el manejo de la pandemia. Y complementando un poco eso, ese ejercicio de simulacro permitió que otras organizaciones del país, que hoy en día están viviendo el pico que vivió Bogotá como Clínica Las Américas, hicieran ese ejercicio de simulacro y se pudieran preparar para atender mejor a ese tipo de pacientes. Y aquí la invitación creo que para el sistema de salud es entender que los planes al interior de una organización sirve muy poco si uno tiene puertas entre los servicios. O sea, uno no puede impactar si urgencias tiene un plan de contingencia, hospitalización tiene otro, UCI tiene otro, imágenes diagnósticas tiene otro, y no hay un liderazgo que haga que todas esas cosas se articulen y que hagan blockchain, como diría el doctor Sendales, y entender que en últimas esto es un servicio donde uno está haciendo una transacción, que el mejor ejercicio es ofrecer el mejor resultado posible. Y acá, ¿quién es el que valida ese proceso transaccional? Pues el líder del proceso de atención, y acá creo que es una invitación para que los procesos de dirección médica al interior de nuestro sistema se haga un ejercicio de entender cuál es el rol, cuáles las obligaciones y cuál es el propósito de la dirección médica en un sistema de salud. Muy interesante, doctor. Y esto me sirve para recoger algo que ustedes han mencionado, y esa experiencia que contaba el doctor Vargas es excelente, es que los simulacros son excelentes actividades para prepararse frente a muchas cosas. Y me encanta escucharlos a ambos hablando del tema y de cómo lograron entonces estar más preparados, porque finalmente uno no está totalmente preparado, pero está más preparado, y en esta parte de comunicación muy seguramente lograron muchos objetivos, que era finalmente lograr mejorar la comunicación entre los servicios, que es lo que sigue realmente. La siguiente pregunta es precisamente cómo crear entonces procesos de comunicación efectiva entre los departamentos de urgencias y los demás servicios, las direcciones y las áreas de organización, porque muchas veces, y como decía Fernando Valencia, existen las puertas y se tropieza y se bloquean los ciclos continuos de la atención. ¿Cómo lo logran, doctor Vargas? Bueno, entonces, pues la primera parte, y eso nos lo dejó también de enseñanza el simulacro, es que es muy importante pues generar mapas y como áreas de comando donde estén todos los datos importantes de la organización y que estén al acceso de todas las personas que lo necesiten. No es muchas veces se trabaja como en silos, donde yo soy el propietario de la información que es solo de mi área, pero es importante compartir esta información con todas las personas para que todo el mundo sepa las circunstancias que están viviendo las otras áreas. Si estamos hablando específicamente de COVID, nosotros lo que encontramos es que era muy importante tener una medición en tiempo real
en cualquier momento que sea necesaria de la ocupación de UCI, de la ocupación de piso, de la ocupación de urgencias, de las personas que están en ese momento incapacitadas, los problemas de personal, toda esa información es muy importante para todos los actores, porque primero lo hacen entender, por ejemplo, en mi caso, por qué no podrían recibir más pacientes en la UCI, y también podrían ver en la UCI el problema que yo estoy teniendo en urgencias en ese momento de sobreocupación. Entonces son como datos imparciales que son reales, que están actualizados constantemente y que todos los actores principales tienen acceso a estos datos. Entonces nosotros logramos, con ayuda obviamente de la tecnología y de servicio de TI, tener un tablero que se actualiza constantemente, mostrando la ocupación de todo el hospital, incluyendo urgencias, UCI y hospitalización. Y ese tablero también fue crucial porque, como ustedes saben, la Secretaría pues tomó el control de todas las unidades de cuidado intensivo, y en estos momentos era clave que al momento de que se recibieran pacientes remitidos, supiéramos si había pacientes en piso o pacientes en urgencias que necesitaran también de esa cama que estaba disponible. Es ahí donde esta comunicación tiene que ser súper efectiva en tiempo real para no cometer de pronto la imprudencia de recibir muchos pacientes externos y estar colapsados con pacientes nuestros en piso o en urgencias requiriendo esa misma cama de la unidad, donde el problema que sabíamos, como lo habíamos visto en otros países, era la disponibilidad de camas en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, para cerrar esa pregunta, yo creo que la tecnología informática es la que nos permite una comunicación efectiva en tiempo real y unos desarrollos, como se lograron hacer en nuestro caso, rápidos, efectivos y concretos con la información necesaria a las personas que la necesitaban, permiten tomar mejores decisiones en estos momentos, no solo de pandemia, sino en el día a día de los funcionamientos del hospital. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Completa la pregunta. Doctor Valencia. Bueno, pues yo creo que otra de las enseñanzas de este escenario de la pandemia fue demostrarle al sistema que mide mucho, que tiene un arsenal de indicadores inmenso, que le encanta medir, pero que no saben qué hacer con lo que miden, y que estamos llenos de estructura y de procesos y no tenemos claro cuál es el resultado. Entonces, cuando llega una pandemia que nos pide tomar acciones en tiempo real, que nos pide ser rápidos, que nos piden hacer las cosas de forma sistemática, pues ahí nos dimos cuenta que todos los indicadores que teníamos no servían para absolutamente nada y que teníamos que empezar a cambiar una percepción que tienen las organizaciones, y es que si bien una de las premisas de la medicina de emergencias es ser 24/7, pues resulta que los hospitales también tienen que funcionar 24/7 y que no servía de nada un servicio 24/7 si los servicios de apoyo diagnósticos y hospitalización, si UCI, si la parte administrativa, si los egresos, si la facturación no iban al mismo ritmo. Y en ese ejercicio empieza a cobrar, creo que una relevancia que debió haber sido mucho antes, y es la importancia de tener esos procesos de liderazgo, y hago hincapié en eso, en que vean las organizaciones y las tengan en la cabeza. Una persona que sepa, o un equipo que sepa qué pasa con alguien desde que toca la puerta del hospital hasta que abandona su hospital. Y otra cosa que resultó importante acá, y es qué pasa cuando el paciente egresa y cuáles son las acciones que están vinculadas al cuidado de la atención. Entonces, en este ejercicio creo que la invitación es a mirar las maneras, mirar los métodos, las métricas, para que uno pueda tener una medición en tiempo real de cómo opera un hospital, pero tener la misma capacidad para tomar acciones con el dato que se miden, porque si hay algo más peligroso que no tener datos, es tenerlos y no hacer nada con lo que medimos.
Muchas gracias, doctor Valencia. Muchas gracias, doctor Vargas. Realmente muy interesante. Me parece que abarcamos todo el tema de comunicación, desde cómo empezar, cuáles son los problemas, qué hay que hacer y terminando con este tema tan interesante, doctor Valencia, la medición. La medición clave, con foco, sencilla y sobre todo que sirva para algo. ¿Y para qué? Pues para tomar decisiones. Muchas gracias a ambos. Feliz noche y de verdad espero que sigan cuidándose mucho, que sigan cuidándonos a nosotros y esperamos verlos personalmente muy pronto. Feliz noche. Muchas gracias.